Nunca es demasiado tarde para ser un artista, de Julia Cameron. Semana 12. Reavivar una sensación de fe. Esta semana te centrarás en celebrar el ahora. En el momento estás a salvo. En el momento algo te guía. Esta semana terminarás tu autobiografía y te reunirás con tu yo actual. Después de haber recorrido el territorio de tu vida, puedes vivir el hoy de manera consciente. Tendrás perspectiva y podrás valorar el camino elegido. Si echas la vista atrás, ¿tienes la sensación de haber sido guiado en tu vida? ¿Tienes idea de lo que te gustaría hacer a continuación? ¿Alguna intuición de lo que podría hacerte feliz? ¿Vuelves a sentir que tu vida tiene sentido? ¿Sospechas que ese sentido siempre ha estado ahí y que eras más consciente de él de lo que suponías? Tu yo presente y pasado se encuentran en el ahora y te dan fuerza y entereza. Esta semana terminarás tu autobiografía y te reunirás con tu yo actual. El arte como alquimia. A los 65 es posible que se nos considere oficialmente mayores, pero nuestro artista interior siempre será un niño. Adoptamos el papel de persona mayor y procuramos ser fuente de sabiduría y discernimiento para nuestros familiares y amigos. A menudo cumplimos ese papel muy bien, pero lo cumplimos mejor cuando permanecemos en contacto con nuestro niño interior. En nuestras citas con el artista le damos a ese la oportunidad de jugar y enseguida nos recompensa con un flujo fuerte y nuevo de creatividad. Descubriremos un recurso interior que nos viene de maravilla. A nosotros, pero también a quienes nos rodean. Nuestras fuerzas renovadas nos permiten encontrar nuevas reservas de energía y fe. Muchos aborrecemos la palabra mayor. Suena a viejo. Me quejaba yo con frecuencia cada vez que se acercaba un nuevo cumpleaños. Sin embargo, a los 65 es posible que nos sintamos varias décadas más jóvenes. Para escribir este libro tuve que enfrentarme a la realidad. Me gustara o no, a mis 65 años ya era oficialmente una persona mayor, lo mismo que otros miembros de mi generación que habían trabajado en mi libro El camino del artista. Pero Julia, me decían muchos, no estoy preparado para ser mayor y mucho menos para ser un sabio, pero para determinadas personas somos mayores y para algunas también sabios. Nuestra experiencia vital nos ha hecho sabios o al menos nos ha acercado a la sabiduría. Si aceptamos este hecho, nos sentiremos capacitados para poner nuestra experiencia al servicio de los demás. La paradoja es que cuando compartimos nuestra veteranía con los que nos rodean, conectamos con la parte más joven y vibrante de nuestro interior. En el momento de crear no tenemos edad. Nos sentimos al mismo tiempo jóvenes de corazón y mayores y sabios. Los artistas trabajan hasta el final, me dijo ayer Robert, mi amigo fotógrafo, y es verdad. Por eso jubilarse de una profesión, incluso si ha sido nuestra ocupación principal, no es bajo ningún concepto el fin. Puesto que el acto de crear algo, lo que sea, nos vuelve atemporales, puesto que el acto de creación está guiado por esa parte interior, juvenil de nosotros, siempre estamos reinventando nuestras vidas mediante el arte. La capacidad de crear es tan innata como la fuerza vital. Diría incluso que la creatividad y fuerza vital son una y la misma cosa. Carla se jubiló de su profesión de óptica sin tener nada claro lo que haría después, pero llena de una energía que necesitaba canalizar en alguna cosa. Las citas con el artista fueron lo que me dieron la idea, cuenta, de abrir una pequeña pastelería. Carla había aprendido repostería de pequeña. Una serie de citas con el artista para probar los dulces de su infancia favoritos la animaron a probar a prepararlos ella en casa. Recordé la felicidad que me daban esos postres y fue una desilusión comprobar que no los vendían en ninguna pastelería cercana. Así que empecé a pensar que podría ser una contribución mía a la ciudad y también un gran placer. Hoy regenté una pequeña pastelería gourmet. Sus creaciones son deliciosas y también un placer para la vista. Cuando está haciendo repostería, Carla siente que no tiene edad. Tiene la capacidad de disfrute de un niño y el discernimiento de una persona madura. Me encanta la repostería, dice. Nada me hace más feliz. Antes de abrir la pastelería atravesé un periodo de aburrimiento y depresión. Necesitaba encontrar algo que me gustara, pero no sabía dónde buscarlo. Cómo me alegro de haber hecho esas citas con el artista que me devolvieron recuerdos y pasiones que ahora me han dado una nueva vida. Para mí, la repostería es vida. Carla se enorgullece de sus creaciones, que van desde exquisitas galletas de jengibre o pastel de lima a tarta de chocolate negro con pistacho o de queso con calabaza. Nunca me canso de hacer postres, dice Carla. Qué joven me siento. Espero poder seguir haciendo esto muchos años. Hacer arte, de la clase que sea, es un proceso alquímico. Al hacer arte convertimos la escoria de nuestras vidas en oro.
Al hacer arte nos recreamos. Cuando trabajamos en nuestra autobiografía, transformamos los acontecimientos de nuestra vida en valiosas aventuras. Cuando escribimos, lo ordinario se vuelve extraordinario, lo normal se vuelve especial. Deslizamos el lápiz sobre el papel y creamos una vida manuscrita. Cuando compartimos nuestras percepciones y descubrimientos con personas cercanas, les ofrecemos una ventana a nuestro mundo. A menudo se extrañan, se asombran incluso, con nuestras vivencias y recuerdos. A menudo nos cuentan las suyas. A medida que aprendemos a conocer y valorarnos a nosotros mismos, tenemos más cosas que compartir y con más cosas que compartir descubrimos que nuestras conexiones con los demás son más profundas y numerosas. Cuando releí mi autobiografía me interesaron algunos recuerdos de infancia que había aflorado a la superficie. Después de escribir sobre la vez que intenté comer setas mágicas después de leer Alicia en el País de las Maravillas, usé la experiencia a modo de moraleja con mi nieta Serafina. Cada vez que recuerdo esta aventura, y aunque me alegra que mi madre supiera lo que había que hacer, sigo valorando mi audacia. Entiendo el razonamiento de aquella niña en busca de magia. Me doy cuenta de que, aunque ya no como setas silvestres del jardín de mi casa, sigo buscando la magia. Otra historia que recuperé de mi infancia fue cuando nuestra boxer Trixie tuvo cachorros. Eran tan diminutos que no los podíamos coger. Trixie había elegido dar a luz en una ducha antigua que teníamos en el sótano. Yo aprendí a decir perrito. Cuando a Serafina empezaron a interesarle los perros, le dije perrito y pronto imitó el sonido. Las historias de mi infancia pasan a formar parte de la suya y de esa manera siguen vivas para siempre. ¿Por qué a mí no me las contaste?, quiso saber mi hija Doménica. Porque todavía no las había convertido en oro, le expliqué. Cuando recordamos con detalle un hecho de nuestra vida, lo transformamos con la magia de nuestra imaginación. Honramos nuestra experiencia, la llevamos con nosotros a modo de fuente de energía y fortaleza. Nuestro niño interior sigue floreciendo cada vez que honramos su memoria y sus deseos actuales. Cuando escribí sobre las aventuras de infancia que mi mejor amiga Linaine Lane y yo corríamos en nuestro club secreto de las Road Riders, las transformé en los trabajos de Hércules. Mis recuerdos se vuelven oro. Nuestro yo juvenil está muy vivo, es ávido y curioso. Es aquella parte de nosotros que crea y atesora nuestros recuerdos valiosos. Al valorar nuestras experiencias, al trabajar para hacer realidad nuestros sueños, nos recreamos hoy. Cuando aceptamos nuestra edad, debemos aceptar también qué le gustaría hacer a continuación a nuestro yo juvenil. Puede ser seguir una dieta sana o dedicarse a la repostería. Puede ser comprar unas acuarelas o entablar una nueva amistad. Sea lo que sea, nos llamará la atención, nos atraerá, nos reavivará. Sea lo que sea, debemos cultivarlo. Tarea: la fuente de la juventud. Todos hemos tenido la sensación de que el tiempo se nos escapa de las manos. Intenta recordar 10 actividades que te hayan hecho sentir joven y a continuación elige una y hazla. Me siento joven. ¿Cuándo? 10 veces. Tarea: autobiografía semana 12. ¿Qué edad tenías? Describe tus relaciones más importantes en ese periodo. ¿Dónde vivías? ¿Viviste en más de un sitio? ¿Qué cambios importantes viviste en esos años? Describe un momento en el que te sentiste guiado. Si repasas por encima tu autobiografía, ¿sientes que algo ha ido guiando tu vida? Ahora que has revisitado toda tu vida, ¿sientes que tienes un objetivo o una vocación? ¿Qué has visto de ti mismo en tu autobiografía que ahora valores? ¿Qué otros patrones detectas relacionados con tu creatividad al repasar tu vida? ¿Qué otros recuerdos significativos conservas de esos años? ¿Qué te gustaría hacer ahora? Una vida sin arrepentimiento. Al escribir la historia de nuestra vida nos ponemos en contacto con nuestra sabiduría interior. Esto nos sirve a menudo para superar lamentaciones pasadas. El acto de escribir si hubiera revela con frecuencia lo sabio de no haber tomado determinado camino. A medida que escribimos nuestra historia, vemos nuestro destino con más claridad. Vemos las muchas elecciones que hemos hecho y valoramos su significado. Cuando escribí El camino del artista, mi entonces agente cinematográfico leyó el manuscrito y me dijo: «Julia, dedícate a escribir guiones. ¿A quién le va a interesar un libro sobre creatividad?». Cerca de 4 millones de lectores más tarde, veo lo inteligente que fue escribir un libro en lugar del guión de una película. A raíz de ese punto de inflexión, he escrito más de 40 libros. El camino del artista fue lo que yo llamo un kit de apoyo a la creatividad. Sus herramientas ayudaban a los artistas a confiar en sí mismos. Me hice una reputación de ayudante, y debo decir que es una manera muy agradable de ser famosa.
En cuanto a las películas, el camino del artista ha servido de apoyo a muchos actores y directores. Hace poco impartí un seminario en Nueva York y cuál sería mi sorpresa al reconocer una reconocida actriz de cine. Había usado el kit de apoyo El camino del artista para su carrera meteórica. Trabajar en la autobiografía nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos. En ocasiones vemos que el camino tomado era el correcto. En otras encontramos un sueño enterrado que ahora tenemos el valor de perseguir. Con frecuencia, algo de lo que creíamos arrepentirnos se manifiesta como nuestro destino una vez que lo revisitamos en la autobiografía. Muchos llegamos a la jubilación decepcionados con nosotros mismos. Durante nuestra vida profesional es probable que hayamos cumplido los objetivos y sueños de otros, a menudo ignorando los nuestros. Ahora que por fin somos libres de hacer lo que nos interesa, nos encontramos con que debemos centrarnos de manera cuadriculada en nuestros sueños para así poder decir que no nos arrepentimos de nada. Para salir del bloqueo creativo, es necesario proceder despacio y con cautela. Nuestro propósito es cerrar viejas heridas, no abrir nuevas. Cami, directora creativa publicitaria, era una música excelente que a menudo componía los temas de los anuncios cuya producción supervisaba. Soy compositora, bromeaba, pero solo de anuncios de 30 segundos. Entonces se enamoró y se casó. Su marido era músico en un estudio de grabación. A menudo tocaba los temas publicitarios que Cami había compuesto. Pero al poco tiempo, ésta dejó de componer. Decidió que su marido era el verdadero músico de la familia. Dejó de componer y se contentó con mirar desde la barrera. Aunque era incapaz de admitirlo, echaba de menos escribir música. Cuando se puso a trabajar en su autobiografía y vio su actividad de compositora desaparecer con los años, todo su dolor por haber abandonado esa faceta creativa salió a la superficie. Me arrepiento de haber perdido tanto tiempo, me confesó. Es como si hubiera llevado la vida equivocada. Enfréntate a tu música como a tus páginas matutinas, le dije. Empieza a componer, pero solo para ti. A tu artista interior le asustó el arte de tu marido. Así que compón, pero de momento no se lo enseñes a nadie. Necesitas devolver la confianza a tu artista interior. Por las mañanas, Cami escribía sus páginas matutinas y a continuación se sentaba al piano a esperar que le llegara una melodía. A medida que pasaron los días y una melodía conducía a otra, se sintió aliviada. Ahora me estoy expresando de la manera que necesitaba, me dijo. La expresión en sí es casi lo más importante. Sí, es muy posible que cuando llegue el momento le enseñe mis composiciones a alguien, pero de momento el acto de escribir está mitigando mi sensación de arrepentimiento. No me atreví a componer por miedo al dolor, por todo este tiempo perdido. De lo que no me daba cuenta es que ese dolor se iría componiendo. Quizá llegue un momento en el que tenga la sensación de que el tiempo perdido, el dolor en sí, me ha hecho mejor compositora. Van empezó su autobiografía nervioso por tener que regresar a un episodio de su adolescencia del que se había arrepentido muchas veces. A los 18 años había dejado embarazada a su novia y después de pensárselo mucho, ambos habían decidido abortar. Ahora, 50 años después, su decisión seguía atormentándolo. Quería escribir un libro que sirviera de ayuda a los jóvenes. Quiero escribir, pero me da miedo, me dijo. Le animé con las páginas matutinas, me hizo caso y al cabo de un mes empezó a escribir su libro soñado. Es como si cada vez que doy un paso en dirección a mi sueño, el universo diera dos, me explicó. El acto de escribir es en sí mismo curativo. Cuando Van se reconcilió con su pasado a través de la autobiografía, fue capaz de contarlo, conectando por fin con otras personas alrededor de algo que había mantenido en secreto mucho tiempo. Una vez al mes voy a un centro de rehabilitación. Hablo de mi pasado de adicción e incluyo el episodio del aborto. Luego se me acercan hombres para darme las gracias. Yo también he vivido eso, me cuentan. Empecé a beber y a consumir drogas de forma compulsiva después del aborto, que me había dejado una herida profunda. Mi objetivo era automedicarme, pero claro, el alcohol solo sirvió para ahondar mi herida. No era capaz de perdonarme. Era católico y fui a confesarme. El sacerdote me dijo poco menos que iría al infierno por lo que había hecho. Mi reacción fue abandonar la iglesia. Pasaron 20 años hasta que volví a leer sobre temas espirituales. Conocí un ministro de la iglesia que me ayudó a cambiar la idea que tenía de un Dios castigador por otro misericordioso. Ese es el mensaje que quiero transmitir a los jóvenes. Al hablar con otros hombres me di cuenta de que el aborto es un tema de que se trata más entre mujeres. Yo no tenía ningún hombre con el que hablar de mi experiencia y estoy comprobando que estos hombres tampoco.
Mi dolor puede ser fuente de sabiduría o terapéutico para otros. Es posible que ayudar a otros me ayude a dejar atrás el dolor y el arrepentimiento. Todos conservamos heridas abiertas de nuestra juventud. El arte nos ayuda a resteñarlas. El arte ventila el sótano y el ático, abre los armarios de par en par y actúa de bálsamo para nuestras, a menudo, viejas heridas. El arte es como un aspirador espiritual que accede a todos los rincones. En este sentido, el arte es autobiográfico y todo arte encierra poder de curación. En ocasiones las heridas son de gravedad. Adrián acudió a mí porque estaba desesperada por escribir, pero le daba miedo. Le animé a que probara a hacer las páginas matutinas, pero se mostró reacia. Hagamos un trato, le dije. Escribe, y si es un desastre, empiezas a ir a terapia. Así que Adrián empezó a escribir. Al cabo de unas 6 semanas llegó a clase nerviosa. Me dio un sobre de estraza y anunció: «Este es mi primer relato». Me llevé el sobre a casa y a la noche siguiente me senté a leerlo. La historia era maravillosa, pero inquietante. Trataba de un incesto. Llamé a Adrián y le propuse que tomáramos un café. Cuando estuvimos sentadas, le pregunté si el relato era autobiográfico. «Sí», dijo, «es el fantasma al que me daba miedo enfrentarme». «¿Recuerdas el trato que hicimos?», le pregunté. «Búscate un buen terapeuta». Unas semanas más tarde, Adrián me dio un segundo sobre de estraza. «Otro cuento», me dijo, «y por cierto, ya estoy yendo a terapia». Esa noche abrí el sobre. De nuevo el relato trataba sobre un incesto, pero la heroína de ficción se enfrentaba a la persona que abusaba de ella. Adrián y yo volvimos a quedar a tomar un café. «Me ha encantado tu cuento», le dije. «La protagonista es muy valiente». «Sí, a mí también me gusta», respondió Adrián. «En la vida real, la persona que abusó de mí está muerta. En la ficción pude darle un final a la historia. Dice mi terapeuta que mi escritura me ha resultado curativa. Y yo también lo creo. No todas las heridas son tan graves como las de Adrián, pero, con independencia del daño causado, el arte puede ayudar a curarlo. El arrepentimiento es doloroso, pero en nosotros está siempre el poder de emprender una acción positiva y mitigar ese dolor. Tarea: cambiar para bien. A estas alturas del curso puede que tengas la sensación de que quieres hacer cambios en un terreno que te resulte intimidatorio. Coge papel y lápiz y escribe sobre un momento de tu vida en el que un cambio te parecía algo negativo, pero visto en retrospectiva resultó ser para bien. Cuando recuerdes ese momento, trata de pensar en un cambio al que te estés resistiendo, que también vaya a ser para bien. ¿Eres capaz de ver un lado positivo a tu situación actual? La magia del hoy. La vida se vive día a día, pero muchos nos desviamos del día que estamos viviendo para irnos al pasado o al futuro. El pasado está terminado, el futuro aún no ha llegado. Solo podemos vivir el hoy. Cada día bien vivido es algo bello que nos reporta un pasado más satisfactorio y un futuro más prometedor. Cuando rezo cada noche para que Dios me revele su voluntad, éste me guía en la siguiente dirección correcta. Da igual que nuestra costumbre diaria sea preguntar la voluntad de Dios o simplemente escribir las páginas matutinas para ver qué nos descubren. Siempre hay algo pequeño que podemos hacer para que nuestro presente sea productivo. Centrarnos en el ahora nos genera una sensación de satisfacción. Nuestra vida diaria se vuelve plena. El doctor Carl Jung creía que el trecho último de la vida debía ser un periodo de reflexión, que al repasar los años transcurridos seríamos capaces de encontrarles un significado. Cuando honramos la historia de nuestra vida explorándola en la autobiografía mediante el arte, mediante palabras o enseñanzas a otros, construimos un legado. Les decimos a nuestros descendientes quién es y qué fuimos. Vemos cómo nuestro pasado nos ha conducido hasta lo que somos hoy. Escribiendo las páginas matutinas, por el contrario, nos centramos no en el pasado, sino en el presente. Las páginas nos ayudan a permanecer en el ahora, nos ayudan a encontrar sentido y gracia en nuestros días. Nuestras vidas profesionales exigían que prestáramos atención al presente, a nuestros horarios y agendas del momento. Liberados de las exigencias impuestas por el trabajo, es posible que nos sintamos asustados y sin rumbo. Necesitamos anclarnos una vez más en el presente. Cada mañana las páginas nos aportan sabiduría, los conocimientos que necesitemos para el momento presente. Para muchos de nosotros, las páginas terminan siendo adictivas. Nos enganchamos a esta costumbre de gestionar nuestras vidas tal y como son, aquí y ahora. Ray empezó a escribir las páginas matutinas de mala gana. Estaba segura de que le llevarían al divorcio. Tenía la constante sensación de que su matrimonio hacía aguas y no dejaba de imaginar un futuro negro y desolador. Las páginas no tardaron en devolverla al presente y, para su sorpresa, le inculcaron una sensación de responsabilidad respecto a su matrimonio.
Me gustaría que mi marido fuera más abierto conmigo, escribió. Y después, solo un párrafo más tarde, creo que tengo que ser más abierta con mi marido. Animada por las páginas, empezó a comunicarse más. Para su sorpresa, su marido reaccionó haciendo lo mismo. En cuestión de semanas, Ray se sintió más feliz y satisfecha con su matrimonio. En lugar de malgastar su tiempo y energía en preocuparse por el futuro, se centró en mejorar y disfrutar el presente. Al final resultó que no necesitaba un cambio grande, drástico y por lo tanto destructivo. Solo aclarar unos sentimientos complejos que en última instancia no eran tan complejos como me había temido. Le insistí, como hago a menudo con alumnos en quienes las páginas matutinas operan un cambio positivo, a seguir escribiendo. Las páginas nos ayudan a mantener el rumbo. Ray siguió escribiendo, procesando así las variaciones diarias en el terreno emocional. Las páginas son como un buen consejero matrimonial, escribió un día. Me impidieron cometer un error gravísimo. El divorcio no era la respuesta era la comunicación. Por obvio que parezca este consejo, cuando la lucidez procede de nosotros mismos, es verdaderamente profunda. Cuando encontramos solos las soluciones es porque las hemos interiorizado y podemos ponerlas en práctica siendo fieles a nosotros mismos. Los consejos que nos llegan de afuera, aunque sean el mismo, no son ni de lejos tan poderosos. Algunos pensamos que hemos dejado atrás los años más interesantes de nuestras vidas. Y si nos centramos en el presente, veremos que nuestras vidas siguen siendo fascinantes y nuestras percepciones profundas. Hace poco recibí una carta de una mujer en la sesentena llamada Nikki que empezó a escribir las páginas matutinas en la cárcel. El delito cometido, posesión de marihuana. La condena, 7 años. Las páginas me permitieron encontrar la manera de sobrevivir a la monotonía de la cárcel, me decía. 10 años después, ya libre, las páginas siguen ayudándola a gestionar su vida. Aprendí, dice, a vivir en el mañana, a no pensar en los días que me faltaban para cumplir mi sentencia. Descubrí que la hora estaba lleno de ideas. Incluso estando en prisión, a mi imaginación le crecieron alas. Muchos pensamos en el tiempo como un larguísimo rollo de tela que va desde hoy hasta que me muera. Pensar así en el tiempo como lo único que tenemos no nos hace ningún bien. Nos permite procrastinar y nos impide usar nuestro tiempo de manera productiva. Sería mucho mejor que nos propusiéramos vivir día a día. Al despertarnos por la mañana y sentarnos a hacer las páginas matutinas, cuestionamos, aclaramos, consolamos, persuadimos, priorizamos y sincronizamos el día que empieza. ¿Qué puedo hacer hoy?, nos preguntamos. La respuesta llega en forma de dosis de acción razonable. Mi amiga Jane lleva 45 años en un camino espiritual. Cuando la llamo para contarle un problema siempre dice: suena duro, pero de momento hoy estás bien. Da igual de qué clase de problema se trate. Jane le da su dimensión justa centrándose en el ahora. Hace poco tuvieron que hospitalizarla y practicó centrarse en el ahora para sus propios problemas. El médico le dijo que le quedaban 3 días de vida. Jane recibió la noticia con ecuanimidad. Cuando la llamaban amigos aterrorizados siempre decía: estoy perfectamente, y se negaba a caer en el melodrama. Hoy, 3 meses después del veredicto del médico, su lección de permanecer en el ahora es un ejemplo para mí y para muchos otros amigos. Las cosas pequeñas de la vida son las bendiciones del ahora. Sin prisa pero sin pausa es un dicho que todos hemos oído alguna vez, y yo siempre lo he interpretado como «no corras», hasta que pensé que también puede querer decir que sin prisas se terminan consiguiendo las cosas, y con las cosas me refiero a lo que tenemos entre manos hoy, en este momento. Así fue como comprendí que ese enfoque, el de primero un día y después otro, podía hacerme avanzar más deprisa que imaginar un futuro todavía por construir. La magia de permanecer en el aquí y en el ahora es que un día solo puede pasar un número determinado de cosas y una vez aceptemos y terminemos la tarea que nos hemos fijado para ese día, comprobaremos cómo, sin darnos cuenta, hemos avanzado más de lo que jamás habíamos sospechado. Tarea. En un día. Centrarse en el presente no siempre es fácil, pero si lo conseguimos, la experiencia siempre resulta mágica. A menudo saltamos hacia atrás o hacia el futuro porque sentimos que es demasiado tarde o demasiado pronto para empezar algo. Damos por hecho que el paso siguiente nos queda grande o que es un tren que hemos perdido ya. Cuando nos centramos en el tiempo de que verdad disponemos, en el hoy, vemos todo lo que podemos conseguir en un día. Completa la siguiente frase 5 veces. Hoy puedo. No estás solo. Por las mañanas escribo mis páginas matutinas. Por las noches pido a los que ya no están conmigo que me guíen. Hago preguntas y permanezco atenta a las respuestas. Por ejemplo, ¿podría hablar con mamá?
y entonces oigo: Julie, siempre estoy contigo, vas bien encaminada. No te desanimes, tus tías y yo trabajamos para que tengas ingenio y sabiduría. Siempre estamos contigo, tan cerca como tu propio aliento. Los mensajes de mi madre me resultan reconfortantes. A continuación busco a mi padre. ¿Podría hablar con mi padre? Pregunto, y oigo: Julie, te protejo y te guío. Pídeme que te oriente y vendré a ti. Estás a salvo y protegida. Los mensajes que me llegan del más allá son, sin excepción, positivos. Muchas veces me he preguntado si son reales o producto de mi imaginación. Desde luego suenan reales y al releerlos encuentro paz y serenidad. Cuando solicito que me hablen fuerzas superiores en un sentido más general, me llegan mensajes en segunda persona del plural del tipo: te protegemos y te guiamos. Estás bien, estás orientada. Te guiamos poco a poco, paso a paso. Al igual que los mensajes de mis padres, los que proceden de fuerzas superiores, más misteriosas, son al mismo tiempo serenos y amables. Si su contenido es invención mía, lo importante es que me reconfortan. En lugar de limitarme a echar de menos a las personas que fueron antes que yo, disfruto esa sensación de contacto permanente. Podemos probar a escribir a aquellos que han muerto. Cuando menos lo esperemos, podemos encontrarnos con que nos contestan. Con el último se crea un verdadero diálogo que busca respuestas a problemas y ofrece soluciones a los mismos. June empezó a intentar contactar con sus amigos fallecidos porque sin ellos se sentía sola. Echaba de menos sus consejos y su compañía. Imaginad su sorpresa cuando estos le contestaron que también le echaban de menos. Fue un alivio tener noticias suyas. Comprobé que había muerto en cuerpo, pero no en espíritu. Nuestra relación era sutil, pero continua. Comprobé que estaban deseando ayudarme. También Carl mantiene una relación con personas fallecidas. Me quedé asombrado, dice. No esperaba establecer contacto, y vaya si lo hice. Tenía muchas preguntas y obtuve muchas respuestas. Pedir ayuda a mis amigos muertos se convirtió en una costumbre. Pensé que estaba un poco loco hasta que hablé con un sacerdote jesuita, que me dijo que también pedía ayuda a amigos que ya habían muerto. Luego abrí un cajón de su mesa y me enseñó una baraja. En cada carta había un nombre y una necrológica. Si tengo un problema de salud, pido ayuda a un amigo médico. Me explicó. Si se trata de algo legal, pregunto a mi amigo, el abogado. Mis amigos son como mis santos particulares y siempre están deseosos de ayudarme. Poco a poco descubrimos que no hay faceta de nuestra vida que no pueda beneficiarse de ayuda espiritual. En la intimidad de nuestras páginas experimentamos un despertar del espíritu. Poco a poco empezamos a pedir ayuda y a dar las gracias cada vez que la recibimos. Es posible que nuestras parejas noten un cambio en nosotros y en nuestra actitud. No tenemos por qué explicarles de que se trata de un cambio espiritual. Nuestro despertar es algo personal, pero es un despertar. Ponerme en contacto con quienes ya no están aquí me reconforta. Creo que hay vida después de la vida y a medida que avanzamos hacia y después dejamos atrás nuestros años dorados, el velo que separa este mundo y el siguiente se vuelve más delgado. Si pedimos que nos guíen, seremos guiados. Si actuamos de mentores de aquellos más jóvenes que nosotros, encontraremos nuestros propios mentores. Si buscamos establecer relaciones con aquellos que ya se han ido, nunca estaremos solos. Terminamos la autobiografía con una sensación de fe renovada y más firme. Somos parte de todo lo que ha sido y de todo lo que será. Estamos en contacto con otros mundos y transmitimos nuestra fe en esta conexión a modo de último y más valioso legado. Tarea: pregunta y escucha. Esta semana prueba a hacer preguntas directas a personas que han muerto y a oír su respuesta. ¿Sientes la presencia de una sabiduría superior? ¿Las respuestas que recibes te parecen reales? ¿Reconoces la voz de alguien con quien has intentado conectar? ¿Empiezas a sospechar que no estás solo? Registro semanal. Responde. ¿Cuántos días has escrito tus páginas matutinas? ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Hiciste la cita con el artista? ¿Qué fue? ¿Descubriste algo en tu autobiografía que te gustaría explorar en una cita con el artista? ¿Has dado paseos? ¿Notaste alguna cosa cuando los dabas? ¿Cuántos ajás has tenido esta semana? ¿Has experimentado sincronicidad esta semana? ¿En qué consistió? ¿Te hizo sentir humilde, guiado en cierto modo por un poder superior? ¿Qué descubriste en tu autobiografía que te gustaría explorar con mayor profundidad? ¿Cómo te gustaría hacerlo? Como siempre, si tienes un recuerdo especialmente significativo al que necesitas dedicar más tiempo, pero no estás aún seguro de qué paso dar, no te preocupes, sigue avanzando.